ya estamos aquí con el profesor Maximiliano De Luca. Bueno, él es un gestor en lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia. Ha desarrollado su trabajo intensamente en General Lavalle y estamos en un día propicio para hablar del tema, para hablar del camino recorrido y de lo que va a pasar mañana. Profesor, bienvenido y gracias. Hola, Gala. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, Pablo, también por estar acá también con nosotros. Buenos días también a toda la audiencia, pero bueno, escuchaba que hablaban de que marzo era un mes movilizante. Claro que sí. Yo creo que no es ni un día ni una semana, es todo el mes de marzo, arrancando con el Día de la Mujer. Los que somos docentes con el inicio del ciclo lectivo, que siempre renueva las esperanzas y las expectativas en cuanto a nuestro trabajo fundamentalmente. Y bueno, finalizamos, incluso yo lo haría extensivo hasta el 2 de abril con el aniversario de la Guerra de Malvinas, entonces es un mes sumamente, en mi caso, en algún punto agobiante, porque es un mes donde nosotros le tenemos que poner mucho más de lo que ponemos el resto del año, y con la particularidad de nuestro territorio en el cual siempre venimos de una postemporada que muchas veces ya venimos con una carga, ya venimos cansados, sí, y nos agarra marzo y hay que seguir y arrancar las clases y por eso, así que nada, es un mes muy muy importante para cada uno de nosotros. Profesor de historia. Profe de historia. Ahí está. Sí. No, estaba en duda si era historia o educación democrática, que era lo que teníamos nosotros. Claro, en realidad los profes de historia tenemos una formación en lo que tiene que ver con nuestra carrera en ciencias sociales, entonces somos profes de historia y ciencias sociales, entonces todas las áreas que involucran a las ciencias sociales son las que nosotros estamos habilitados para dictar en las escuelas secundarias. Estás en General Lavalle vos, ¿no? Yo hasta el 28 de febrero era vicedirector de la escuela secundaria, decidí volver al aula, por lo tanto volví a las aulas de no solo la escuela secundaria de Lavalle, sino la escuela secundaria de Chacras y el CENS 452 de Santa Teresita. Ah, bien, abarcando toda la región. Ahora sí, y además, bueno, soy presidente de la regional Tuyú Sur de la APDH, entonces hay una militancia territorial en cuanto a lo que tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos, que es un trabajo que venimos desarrollando ya de hace mucho tiempo, entonces, digo, por fuera del plano educativo, también soy un militante de los derechos humanos. Sí, y yo hacía referencia a General Lavalle, al sitio de Memoria, Verdad y Justicia, donde usted ha tenido tanto que ver, y quería que por ahí hiciera, si es posible, un resumen de del camino recorrido para constituir el sitio de Memoria, Verdad y Justicia en General Lavalle. Sí, nosotros siempre decimos que lo que nos brinda, las herramientas que nos permite o que nos brinda el sistema educativo es la permanencia en el tiempo. Entonces, si uno tiene una mirada que trascienda el ciclo lectivo y lo piensa más en el largo plazo, el sistema educativo es una apoyatura en ese sentido, porque uno puede como ir sosteniendo en el tiempo los proyectos o las ideas que demanda la comunidad, porque en realidad este proyecto nace como una demanda de alumnos de la propia escuela que no sabían qué había pasado en General Lavalle durante la última dictadura, y que yo tampoco sabía qué había pasado, porque yo nací prácticamente con el nacimiento de la democracia también, y cuando yo terminé la escuela secundaria me tuve que ir a estudiar afuera, por lo tanto cuando yo vuelvo al Partido de la Costa a seguir mi vida y empiezo a trabajar en General Lavalle, me encuentro con que, bueno, también tenía un grado de desconocimiento alto sobre lo que había ocurrido, y yo creo que una de las virtudes que tiene que tener un docente es la escucha. El docente tiene que saber escuchar. El docente, digo, muchas veces es mucho más importante lo que uno escucha que lo que uno dice. Porque si nosotros no partimos de las necesidades de los propios alumnos, es muy difícil que el aprendizaje sea significativo. Entonces, en este sentido, la escuela, como institución, te permite trabajar en el tiempo durante las demandas que tenga la comunidad. Mientras esas demandas sigan existiendo, la escuela va a seguir atendiéndolas.
Y por otro lado, la existencia del programa Jóvenes y Memoria, que es un programa de la Comisión Provincial por la Memoria, que nuclea a todas las escuelas de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires y que incluso ahora se ha extendido a otras provincias del país. Está San Juan, está Santiago del Estero, que también están participando del programa. Entonces, participar de ese programa y permanecer en la escuela secundaria nos permite, y nos permitió, y nos sigue permitiendo, que desde hace ya 11 años, mejor dicho, nosotros trabajemos en función de investigaciones que desarrollan los propios alumnos de la escuela secundaria en el marco de este programa. Y eso ha permitido que se geste, que se realice una ordenanza municipal, que se firmen convenios entre el municipio, la Comisión Provincial por la Memoria y los alumnos que ya ahora no son más alumnos de la escuela de secundaria, que son trabajadores, en algunos casos voluntarios y en otros casos a partir de este año van a ser trabajadores remunerados. Por lo tanto, nosotros desde la escuela generamos incluso una fuente de trabajo. Claro, para que aquellos alumnos que en un principio, aquellas alumnas, mejor dicho, que en un principio voluntariamente trabajaron durante tanto tiempo, hoy sean las responsables, y acá yo me corro del protagonismo, porque en este caso la que gestiona íntegramente el sitio de memoria es Agustina Puerta, junto con María Paula Ramírez, que son las que vienen haciendo un trabajo militante, comprometido, denodado, desde hace mucho tiempo. Y el docente acompaña, que es lo que podemos hacer. Bueno, pero es más que importante que el docente acompañe, que el docente, digamos, vea la importancia que tiene esto que están gestando, que están llevando adelante. Y de hecho lo es a la luz de los resultados, ¿no? Que ha tenido la idea, la propuesta. Sí, el docente obviamente tiene que estar comprometido primero con sus alumnos, segundo con la educación pública, o viceversa, como quieran, tercero con la comunidad. Digo, esto es una historia que atraviesa no solo a la comunidad de General Lavalle, sino que atraviesa a la comunidad regional, porque de alguna forma nosotros, no quiero pecar de soberbio, pero de alguna manera plantamos una semilla que de alguna forma está creciendo en otros lugares. De hecho, la señalización de la comisaría de acá de San Clemente del Tuyú fue a pedido de las alumnas de la escuela de General Lavalle. La señalización de la comisaría de Madariaga, también en su momento no lo pedimos nosotros, pero generamos los vínculos con el colectivo de Memoria, Verdad y Justicia de Madariaga para que lo pudiera tramitar ante la provincia de Buenos Aires. Nosotros, en el día de mañana, además de inaugurar un espacio biográfico que es para dotar de más contenido al memorial que está fuera del sitio de memoria, fuera del cementerio, mejor dicho, además vamos a anunciar la construcción de un aula, de un Zoom, con capacidad para 50 personas, totalmente equipado, en el cual va a ser una herramienta de trabajo, un espacio de trabajo para todas las organizaciones militantes que quieran estar en ese lugar. Claro, y te quiero preguntar, a ver, como profesor, hoy vivimos ciertos momentos medio antipolíticos, digo, ¿cómo ves al alumno hoy en día? ¿Está involucrado, digamos, con la historia, o ves que hay cierto medio...? Mira, para mí ese discurso de la antipolítica es una farsa. Totalmente. Es una farsa en el sentido, no solamente en el sentido de que no existe la antipolítica. Yo incluso he tenido varias discusiones con compañeros de trabajo, con personal directivo, porque en la escuela no hay que hacer política. Qué fuerte. Sí, pero digo, nosotros en primer lugar somos un sujeto político, los alumnos son sujetos de derechos. Educar es un acto político y yo dicto una materia que se llama política y ciudadanía. Específicamente. Entonces, ¿cómo hago a qué se refiere? Digo, hay una tergiversación, si se quiere, de lo que significa la política. Digo, en sentido de que una cuestión es la militancia partidaria que uno puede tener, que es respetable, que yo tengo, que mis alumnos tienen. Y que obviamente la partidización de la política dentro de las escuelas no está permitida y es algo que yo nunca hice ni haré. Ahora, yo soy un sujeto político, yo tengo una ideología, tengo un posicionamiento ante la realidad. Ahora, yo tengo contenidos prescriptivos que tengo que dar como docente
Y en todo caso, si yo cometo algún error en algún sentido, digo, el sistema educativo te corrige. Ujú. Bueno, ha habido cambios, los hechos acontecidos han generado cambios a lo largo de la historia. Y justamente el hecho de el juicio a las juntas, el nunca más, la presentación, aquella comisión que trabajó tanto para recolectar elementos, la CONADEP. Bueno, todo eso integra hoy los programas de las escuelas. Que algunos no lo quieran ver, que algunos no lo den, es otra historia también. Sí, digo, el negacionismo es algo que está latente, digo, a mí me tocó, yo estudié en distintos lugares, ¿no? El profesorado, pero a mí me tocó en un profesorado donde estudiaba historia del siglo XX, una materia que se dictaba, historia del siglo XX, teníamos que analizar el siglo XX desde el punto de vista histórico y yo tenía una profesora que no daba peronismo. Digo, y yo decía, bueno, pero ¿cómo analizamos el siglo XX? Anulamos una parte de la historia. ¿Viste? Y incluso hay un cierto revisionismo de la historia que ha surgido en este último tiempo, hay corrientes historiográficas nuevas. Incluso para mí no se puede hablar de historia desde el punto de vista específico de la materia. Uno no puede hablar de historia en hechos que ocurrieron hace 20 o 30 años, porque incluso las consecuencias de esos procesos recién las vamos a ver dentro de 2 o 3 generaciones. Entonces, analizar un proceso histórico por hechos que de alguna manera pertenecen a la coyuntura de los acontecimientos que se dan, bueno, digo, pensemos en Argentina 1985, ¿no? Un fenómeno que se está dando ahora, que tiene que ver con el juicio a las juntas, de los albores de la democracia. Entonces, ¿cómo analizamos como el juicio a las juntas como hecho histórico, si incluso hoy todavía se están desarrollando los juicios por la verdad? Se sigue liberando a los genocidas en sus domicilios. Tuvimos hasta hace poco una Corte Suprema que avalaba el 2x1 a los genocidas. Todo eso... Políticos hoy en día que hablan del curro, de los derechos humanos, todo eso necesita cierto distanciamiento en el tiempo para que pueda ser analizado en términos históricos. Porque todavía las repercusiones del juicio a la Junta las estamos viviendo en la actualidad. Entonces, estamos viviendo la historia, estamos transitando la historia. Para mí son cuestiones más de memoria que de historia. Bueno, pero también tengamos presente que son 40 años de el retorno o la recuperación de la democracia. 40 años es una vida, es una persona formada que piensa, que estudió, o sea... A mí no me parece mal que hablemos de historia a lo largo de 40 años. No, esto es lo que ha ocurrido a lo largo de... Lo que lo planteo más en términos, si se quiere, específicos del área en la cual yo me formé. Es innegable y es sumamente valorable que nosotros estemos, sobre todo cuando se están cumpliendo 40 años de la democracia, que estemos señalando qué pasa cuando no hay democracia. Digo, y es justamente lo que vamos a hacer mañana, es señalar que ese 24 de marzo de 1976, de alguna manera, lo que venía era a exterminar o a borrar todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, los chicos y las chicas que han nacido en democracia, que han nacido en los últimos 20 años, de alguna manera sienten como cierta lejanía con aquellos acontecimientos, pero ojo, porque esos discursos que estaban en la época de la dictadura aparecen ahora camuflados en distintos personajes políticos que pretenden presentarse, porque ya hoy no es necesario un golpe de Estado para plantar una idea económica, que fue en definitiva lo que hizo la dictadura, ¿no? Entonces hoy tenemos como personajes mediáticos que aparecen en los medios de comunicación, que se posicionan desde un lugar de la antipolítica con la aspiración de ser presidente de la nación. Entonces eso ya es un contrasentido en sí mismo. Si el discurso es antipolítico, bueno, ¿qué haces de diputado nacional? O sea, ¿cómo te paras de ese lado? Si justamente, no hay coherencia. ¿Cuál es la coherencia del discurso? ¿Viste? Entonces decís, bueno, esos son los discursos que hoy tenemos que prestar atención,
pero que tienen un correlato, obviamente, con lo que pasó en la última dictadura militar. Hoy la estrategia de colonización es otra. La estrategia de adormecimiento de la sociedad es otra. Y si nos vamos, y también nos podemos ir un poco más lejos. Vamos donde quiera, Gala, no hay problema. Tienen correlato con 1955. Pero... cosas que escuchamos hoy. Son cosas que se vieron y se escucharon y se hicieron en 1955. Sí, yo se la sigo todavía. Y se la sigo todavía. ¿Al 30? Se la sigo al 30. Se la sigo al 30. Digo, el movimiento peronista de alguna manera toma en algún punto las banderas de Irigoyen. Sí, señor. Digo, con la creación de la reforma universitaria, la creación de YPF. Digo, había una política, un movimiento nacional y popular que había nacido, que en su momento el radicalismo era revolucionario, sí, y que nace en la Revolución del Parque en 1890. Bueno, después ya lo dijo Alfonsín, si la sociedad se derechiza, el radicalismo se iba a tener que acostumbrar a perder elecciones, y es lo que viene pasando. Bueno, el radicalismo ha utilizado como estrategia la derechización de su propio partido. Entonces, obviamente que hoy ya no podemos hablar ni de peronismo ni de radicalismo como factores de poder, sino que hay que hablar lisa y llanamente de los que vienen a saquear el país o los que pretendemos defender los intereses nacionales. Tal cual. Bueno, vamos a ir entonces ahora a concretamente al acto de mañana en General Lavalle. No es en el cementerio. Es en el cementerio, no adentro, sino en el memorial que está afuera, que inauguramos el año pasado. Ese memorial que cuenta con los rostros y los nombres de las 20 personas que fueron identificadas en el cementerio de General Lavalle durante la última dictadura. Le agregamos a esos chapones, a esos rostros, abajo una mini biografía de las personas que allí fueron identificadas, para que la persona que visita el espacio de memoria, en algún momento que nosotros no estemos, que lo pueda hacer solo, pueda al menos conocer brevemente quiénes fueron las personas que allí fueron identificadas. Y también vamos a inaugurar como una introducción a esa muestra con texto y título de Adolfo Pérez Esquivel, que es el presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, Premio Nobel de la Paz, y que se tomó el tiempo de escribirnos unas líneas para inaugurar en el memorial. Vamos a contar con la presencia de Susi Paz, que es una actualmente concejal de Quilmes, trabajadora, militante de ATE y de las cooperativas de trabajo de ese municipio, que es la esposa, era la pareja en ese momento de Hugo Julián Luna, una de las personas que fueron identificadas en ese lugar, y se le va a hacer entrega del archivo DIPBA, que es el archivo que había en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde se especifica qué era lo que observaban de esa persona las fuerzas de seguridad, en este caso la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hay cartas personales que había escrito uno de sus hermanos en ese momento, y la verdad que Susi no sabía de la existencia de ese archivo, así que gracias a la Comisión Provincial por la Memoria, en el día de mañana se le va a hacer entrega. Y por otro lado también van a volver los libros del cementerio, que cuando se declaró como sitio de memoria, y habíamos contado con la presencia de Nora de Cortiñas, Nora tramitó para que esos libros vuelvan al Archivo Nacional de la Memoria, para que sean restaurados y sean puestos en valor y estén puestos en condiciones, y después de largos 5 años esos libros van a volver mañana, y estamos tratando de acordar con la municipalidad cómo debe ser su conservación y su exhibición, porque el día que Norita vino al cementerio esos libros estaban arriba de un armario, ahí a la intemperie, y hubo que hacer un trabajo muy importante de restauración y conservación. Y obviamente vamos a contar con las visitas de algunas escuelas, en este caso tenemos confirmado Madariaga, que viene, una escuela que viene, la verdad que han hecho un esfuerzo enorme por poder visitarnos, la escuela es obviamente del casco urbano, la escuela en la que yo soy docente, la gente del Instituto de Formación Docente que funciona ahora en General Lavalle, que van a colaborar en lo que tiene que ver con una propuesta pedagógica que pensamos para ese día, para trabajar con las distintas personas que vengan en forma simultánea. Vamos a trabajar con más de 150 alumnos que formen parte de este acto de mañana.
Entonces es una jornada que va a ser sumamente movilizante. Sí. Claro, yo escuchaba y pensaba, ¿no? ¿Cómo hay gente, cómo hay personas que no se conmueven con esto que contaba el profesor de la pareja de Luna, cuyos restos se encontraron ahí en el cementerio de General Lavalle, y que va a estar mañana, y que, bueno, y que ha tenido que, le ha sido revelado eso. Digo, ¿cómo no conmoverse? ¿Qué momento es doloroso, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cómo diría? Como que te abrazan, ¿no? Como que la vida viene en algún punto a devolverte aquello que te quitó, la memoria. Yo siento en ese aspecto, Gala, que en algún punto nosotros hacemos un pequeño aporte en lo que tiene. Para nosotros es fundamental el apoyo y el acompañamiento de los familiares. Si bien ninguno de nosotros, de las personas que, salvo Joaquín Jerez, que es profe, ¿no? Ninguno de nosotros ha sufrido ningún tipo de consecuencias vinculadas con la desaparición forzada. Ni yo, ni las alumnas que participan de esto, ni nadie de la comunidad de General Lavalle. Ahora, nosotros no podemos ser indiferentes a eso. Digo, no podemos darle la espalda a la historia. A Lavalle en algún punto le ha costado mucho hacerse cargo de eso que pasó, y la verdad que las que han movilizado y las que han gestado, esto un poco responde lo que vos me decías, las que han gestado todo esto han sido las propias pibas de la comunidad, que en algún momento dijeron, pará, esto pasó acá, esto involucra un montón de gente, de esto hay que hacerse cargo, pero no lo viven con la angustia a la que vos hacías mención. Claro. Lo viven de alguna manera, yo te diría que en algún punto hasta con alegría. Y justamente uno de las ideas del espacio para la memoria es darle vida o devolverles un pedacito de esa identidad que en algún momento la dictadura le sustrajo. Nosotros el año pasado lo hemos trabajado incluso hasta con el Jardín de Infantes de General Lavalle, y la verdad que la gente se sigue conmoviendo. Digo, a veces pareciera que no, pero cuando uno logra generar un ambiente de reflexión, bueno, el pibe escucha. Y ahora mañana, ¿en qué consiste este espacio biográfico? Y en lo que consiste es en unas placas que se van a colocar por debajo del memorial. Esto que ya explicó. Que se va a inaugurar mañana. Entonces ahí tenemos un poquito más de la historia de las personas que fueron encontradas. Sí, y también habló de un Zoom que se va a hacer ahí. Sí, mañana de hecho vienen los arquitectos de la Comisión Provincial por la Memoria, ya se le presentó el proyecto al intendente para que esté en conocimiento, y eso va a ser para nosotros es un hito de alguna manera, porque nos permite permanecer en el lugar. Sí, yo creo que la mayor parte de la audiencia nuestra lo sabe, pero digamos que estamos hablando de un sitio, el cementerio de General Lavalle, que está ubicado en el medio del campo, ¿no? Y entonces, construir esto, dotarlo de movimiento, de vida, también justamente tiene que ver con respetar la memoria. Sí, y en ese punto también nosotros creemos que mientras más seamos los que estemos adentro de ese espacio, es mejor todavía. Nosotros en ese aspecto no somos sectarios, no nos interesa ni el origen social, ni político, ni económico de la persona, ni su pertenencia partidaria, ni mucho menos. Ese es un espacio de defensa y de lucha por los derechos humanos. Por lo tanto, el día que esté inaugurado, de hecho se va a llamar Darío Jerez, ese espacio, y el día que esté inaugurado va a ser un espacio para que todos aquellos que sientan que sus derechos están siendo vulnerados puedan venir por lo menos a prestar testimonio.
Profe, ¿a qué hora es la convocatoria que no le habíamos dicho todavía? 14 horas. 14 Mañana, horas. a partir de las 14 horas, ahí para como referencia el cementerio de General Ok. Lavalle, pero no va a ser adentro del cementerio, obviamente. Por la ruta 11, Ruta 11, van a ver los carteles que están sobre la autovía, que ahí también los gestionamos junto con Marcela Paso y pudimos lograr que sobre la autovía no hay ningún sitio de memoria que esté señalizado sobre ninguna ruta. Nosotros fuimos el primer sitio de memoria. Entonces, pasando la estación de servicio, no vamos a decir la marca, la estación de servicio de General Lavalle, van a encontrar los carteles a 1000, a 500 y sitio de memoria doble a la derecha. Van a pasar el cementerio y se van a encontrar con el sitio, aproximadamente kilómetro 288. bien. Nosotros con Pablo Nulli estamos gestionando para ir porque queremos estar mañana presentes ahí, así que bueno, ya lo vamos a ver. Mientras tanto, muchísimas gracias por este rato, por venir, y no será la última vez. Y vamos a hacer producción en vivo. Nos gustaría conversar con Puertas y con María Paula. y con la otra chica, María Paula Ramírez. María Paula Ramírez y Ramírez Y Agustina Puertas. Ujú. Estaría bueno Sí, eso. sí, eso porque, desde ya. la juventud siempre convoca a más juventud. Bueno, si logramos llegar mañana, concretamos el Ahí está, Sí. claro. ¿Algo quedó, profesor? Sí, por ahí no. Repetir la invitación, mañana 14 horas, kilómetro 288, ruta 11, y en esto de que decíamos que seguimos con las actividades, a partir ya del lunes 27 hasta el jueves 30, las escuelas van a poder anotarse para poder hacer recorridas guiadas en el sitio de memoria. Bien. Vamos a ver cómo coordinamos la cuestión de transporte. Tenemos algo apalabrado con la Dirección de Derechos Humanos de acá del Partido de la Costa para que puedan trasladar a los alumnos de las escuelas de acá del distrito. Y también decir que esto surgió ahora hace poquito, gracias a Guillermina Farías, que es del colectivo de Darío Jerez, que nos propuso hacer una charla el próximo martes en General Lavalle, y que van a estar también dándose acá en el Partido de la Costa, no sé en qué lugares, pero quizás después les puedo pasar. ¿Martes 28? No, martes 28. Martes perdón. 28 de marzo. Se va a dar una charla tanto en la escuela secundaria como en el terciario de General Lavalle, y que la persona que viene es Martín Moreno, es hermano del subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, hijo de un abogado laboralista que era el defensor de los trabajadores de la cementera Loma Negra y que fue desaparecido durante la última dictadura militar, entonces viene a dar su testimonio también. Así que ahí también, si quieren, podemos hacer producción para que puedan charlar, Claro que sí. charlar con que él. Sí, claro que sí. Profesor Maximiliano de Luca, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y por que entre todos, digamos, fomentemos la memoria, la verdad y la justicia.